Creía que el amor en Albacete era un refugio contra el polvo de las calles y el peso de las miradas. Hasta que una redada nocturna me arrastró a una celda por besarlo a él. A Miguel. En un bar clandestino. El policía que abrió la puerta no gritó ni me escupió insultos como los otros, solo me miró con ojos que guardaban su propio secreto. Y en ese instante supe que la homofobia no era solo de ellos, sino de todos nosotros atrapados en el silencio. Pero ¿quién iba a imaginar que un gesto suyo, un simple roce de manos bajo la mesa de interrogatorios, desataría el infierno que yo había enterrado durante años? Cuestionando si la justicia en España era para los que amamos en las sombras o solo para los que fingimos ser normales. Me llamo Luis. ¿Y en Albacete? Donde el sol quema la piel como un recordatorio constante de que nada se esconde para siempre. Aprendí a amar en silencio desde que tenía 16 años. No era el tipo de chico que destacaba en las fiestas de la feria de Albacete. Con sus casetas llenas de vino tinto y risas que ocultaban envidias, yo era el que se escabullía al final de la noche, con el corazón latiendo como un tambor manchego, soñando con cuerpos que no eran los míos para tocar. Mi familia. Con mi padre al frente, un mecánico de manos callosas y opiniones forjadas en la posguerra. Me había enseñado que el hombre de verdad no llora ni mira a otro hombre con hambre en los ojos. Sé fuerte, Luisito, me decía mientras me pasaba la cerveza en las comidas dominicales, ajeno a que cada sorbo me ahogaba un poco más. Miguel entró en mi vida como un vendaval de septiembre, cuando el calor aún pegaba las camisas a la espalda y las uvas maduraban en las viñas que rodean la ciudad. Lo conocí en el bar El Olivo, un tugurio en el barrio de San Mateo donde los maricones como yo nos reuníamos después de medianoche, fingiendo que éramos solo amigos charlando de fútbol. Él era más alto que yo, con esa mandíbula cuadrada que parecía tallada en la sierra de Alcaraz, y ojos verdes que brillaban bajo las luces tenues como si guardaran el secreto de los olivos centenarios. Trabajaba como policía en la comisaría central, de esas que huelen a café rancio y formularios amarillentos. Y yo, un simple contable en una cooperativa agrícola. Lo vi por primera vez riendo con un grupo de tipos que no me inspiraban confianza. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron sobre el borde de un gin tonic, supe que no era solo un uniforme lo que lo hacía irresistible, era la forma en que su mano rozaba la mía al pasar el vaso. Un roce que decía: yo también estoy aquí. Escondido. Nuestra relación empezó con mensajes a medianoche. Esos que borras antes del amanecer por si tu madre husmea en el teléfono. Ven a la finca mañana. Hay un atardecer que te va a matar. Le escribía yo. Y él respondía con un emoji de fuego que me hacía arder por dentro. Nos veíamos en los márgenes de la ciudad, en las ruinas del castillo de Montecillo, donde el viento silbaba como un chivato. O en mi pequeño piso en la Avenida de España, con las persianas bajadas para que los vecinos no cotillearan. Allí, entre sábanas revueltas y el olor a jazmín que subía de la calle, Miguel me contaba sus miedos. En la comisaría. Luis. Si supieran. Me echarían a patadas. Y mi familia en Villarrobledo me crucificaría. Yo lo abrazaba, sintiendo su pecho contra el mío. Y le prometía que nuestro amor era un escudo, no una herida. Pero en el fondo, sabía que mentía. En Albacete, el amor gay era como el vino de la tierra, fuerte, pero solo para beber en tinieblas. Los primeros meses fueron un bálsamo contra la aridez de mi vida diaria. Por las mañanas, yo contaba facturas en la oficina, oliendo a tinta y a sueños aplazados, mientras Miguel patrullaba las calles con su pistola al cinto, deteniendo a ladronzuelos que no imaginaban que el guardia que los esposaba amaba a un hombre. Nuestras cenas eran robadas, una paella improvisada en mi cocina,
con el arroz pegándose al fondo porque nos distraíamos besándonos contra la encimera. Eres mi oasis, Luis, murmuraba él. Y yo reía. Porque en Castilla-La Mancha, los oasis son solo espejismos en el desierto. Pero poco a poco, las grietas aparecieron. Su compañero de patrulla, un tal Paco, un tipo con bigote de franquista y chistes que cortaban como navajas, empezó a bromear sobre maricones en el cuerpo. Miguel llegaba a casa pálido, con los puños cerrados. Y yo lo calmaba con caricias que no borraban el veneno. Una noche de octubre, cuando las hojas de los plátanos en la plaza del Altozano empezaban a caer como confesiones no dichas, todo se torció un poco más. Habíamos quedado en el Olivo para celebrar mi cumpleaños. Solo un par de copas y un beso robado en el baño. El bar estaba lleno, con esa mezcla de sudor y humo que hace que Albacete parezca Madrid en miniatura. Miguel llegó tarde, con el uniforme a medio desabrochar, y me encontró en la barra, charlando con un chico nuevo, un camarero de ojos rasgados que me hacía reír. No era nada, solo palabras para llenar el vacío. Pero cuando Miguel lo vio, su rostro se endureció como la piedra de las catedrales. «Vámonos de aquí», me espetó, agarrándome del brazo con fuerza. Discutimos en el callejón de atrás, bajo la luz mortecina de una farola que parpadeaba como un corazón defectuoso. No puedes coquetear así, Luis. ¿Y si alguien nos ve? ¿Y si es uno de mis jefes? Yo le grité que no era un niño, que nuestro amor no era una cárcel. Pero él se marchó dando un portazo al coche, dejándome solo con el eco de mis propias dudas. Al día siguiente, en la oficina, recibí un mensaje suyo: «Lo siento. Te quiero demasiado para perderte». Sonreí. Pero el nudo en el estómago no se deshizo. Esa semana, mi padre me invitó a comer en casa. Y mientras devorábamos un cordero al horno que mi madre había preparado con las manos temblorosas de la artritis, soltó la bomba. He oído rumores en el taller, Luis. Dicen que sales con gente rara. No me avergüences, hijo. Sus palabras cayeron como plomo fundido. Y yo tragué saliva, fingiendo que era el vino lo que me quemaba la garganta. No dije nada, solo asentí, prometiendo en silencio que mantendría las apariencias. Porque en Albacete, las apariencias son el pan de cada día. Y el amor verdadero, solo un lujo para los valientes. Las semanas siguientes fueron un tira y afloja emocional que me dejaba exhausto. Miguel y yo nos reconciliábamos en la cama, con promesas susurradas que se evaporaban al amanecer. Él me hablaba de su infancia en un pueblo de La Mancha, donde los curas predicaban contra el pecado y su padre, un guardia civil jubilado, le había metido en la cabeza que el deber era más fuerte que el deseo. Quiero decírselo a mi familia algún día, decía. Pero sus ojos decían lo contrario, miedo puro, como el de un toro acorralado en la plaza de toros. Yo, por mi parte, lidiaba con mi propia hipocresía, sonriendo a las clientas en la cooperativa, calculando números que no importaban mientras mi mente volaba a sus brazos. Una tarde, caminando por el Paseo de la Libertad, irónico nombre para una calle llena de bancos donde los abuelos juzgan con la mirada, me topé con Paco, el compañero de Miguel. «Ey, contable, ¿dónde anda tu poli? ¿O es que ya lo tienes en tu agenda?» Su risa era un cuchillo.
Y yo me alejé rápido, sintiendo el rubor subir como una fiebre. Pero el verdadero veneno empezó a filtrarse en las noches en que Miguel no venía. Hay una operación en Toledo. Mentía por teléfono. Y yo sabía que no era verdad porque oía el tráfico de Albacete de fondo. Una vez. Lo seguí un acto de locura que ahora me avergüenza. Y lo vi saliendo de un bar hétero en el centro. Riendo con mujeres que lo tocaban como si fuera un trofeo. No era infidelidad. Solo fingimiento, el policía perfecto. El hombre que la sociedad aplaudía. Lloré esa noche en mi piso. Con la cabeza entre las manos. Preguntándome si nuestro amor era real o solo una rebelión contra el vacío. Al día siguiente. Se presentó con flores robadas de un jardín público. Y nos amamos con furia. Como si el sexo pudiera sellar las grietas. Nunca te dejaré. Juró. Pero en sus ojos vi el fantasma de su propio armario. Ese que lo asfixiaba tanto como a mí. En diciembre. Cuando las luces de Navidad iluminaban la Catedral de El Salvador como un disfraz de pureza. Mi madre cayó enferma. Un resfriado que se complicó en neumonía. Y de repente. El hospital de Albacete se convirtió en mi segunda casa. Miguel me visitaba a hurtadillas. Trayendo cafés calientes y besos robados en el pasillo. Pero mi padre lo miraba con sospecha. Ese amigo tuyo es demasiado atento para ser solo un colega. Gruñó una noche. Mientras velábamos a mi madre en la UCI. Yo negué con la cabeza. El corazón en un puño. Y juré que mantendría el secreto hasta el final. Mi madre se recuperó. Milagrosamente. Pero el episodio me dejó marcado, el amor. Pensé. No cura, solo complica. Y sin embargo. En las noches frías. Cuando Miguel me envolvía en sus brazos. Sentía que valía la pena cada mentira. Cada silencio. Así transcurrieron los meses. Un ciclo de pasión y represión que me erosionaba como el río Guadiana en sequía. Empecé a notar cambios en mí, el espejo reflejaba ojeras que no eran solo de insomnio. ¿Y mi risa? Esa que Miguel amaba. Se volvía forzada en las reuniones familiares. Una vez. En una cena de Nochevieja en casa de unos primos. Mi tía soltó un comentario inocente, Luis. ¿Cuándo nos vas a presentar a tu novia? Ya tienes 30. La mesa estalló en risas. Y yo me excusé al baño. Vomitando no el vino, sino la bilis de mi propia farsa. Miguel. Que estaba allí como amigo. Me siguió y me abrazó en silencio. Hablemos con ellos pronto. Susurró. Pero no lo hicimos. Nunca lo hicimos. El año nuevo trajo consigo una calma engañosa. Como esas mañanas de invierno en Albacete donde el sol brilla pero el frío cala hasta los huesos. Miguel y yo intentamos normalizar lo nuestro, salidas al cine en el Principal. Donde nos sentábamos separados para no llamar la atención. O picnics en el parque de Abelardo Sánchez. Con bocadillos de migas que preparaba yo y cervezas frías que él robaba de la comisaría. Esos momentos eran frágiles. Como cristal soplado en la feria del vino. Y yo los atesoraba con la avaricia de un náufrago. Pero debajo de la superficie. La tensión bullía. Paco. El compañero de Miguel. Se había vuelto más insistente, mensajes en el grupo de la unidad bromeando sobre el maricón del bar. Y aunque Miguel lo ignoraba, yo veía cómo le carcomía el alma. Una tarde de febrero. Mientras caminaba por la Rambla de los Estudios, esa arteria verde que divide la ciudad como una cicatriz.
Recibí una llamada de mi hermana mayor. Carmen. Papá está furioso. Luis. Ha visto fotos en el móvil de un amigo. Fotos tuyas con un tío. Mi mundo se tambaleó, eran selfies inocentes con Miguel en una escapada a las lagunas de Ruidera. Nada explícito, pero suficientes para encender la mecha. Corrí a casa de mis padres en el barrio de la Población, donde el olor a guiso de conejo me recibió como un viejo enemigo. Mi padre me esperaba en la sala, con una foto impresa en la mano. Su rostro rojo como el tomate de la tierra. ¿Esto qué es? Me has mentido toda la vida. No grité, solo me quedé allí, paralizado. Mientras las palabras salían como un río seco, papá. Es mi vida. Lo amo. El silencio que siguió fue peor que cualquier golpe. Mi madre lloraba en la cocina. Y Carmen me suplicaba que me callara. Que era solo una fase. Mi padre, con voz temblorosa, me dijo, en esta casa no hay sitio para desviados. Vete. Y no vuelvas hasta que te cures. Me marché esa noche, con una maleta improvisada y el corazón hecho trizas. Directo al piso de Miguel. Él me abrió la puerta con los ojos hinchados, había estado en un turno doble. Y cuando le conté, se limitó a abrazarme, murmurando, lo superaremos. Pero en su abrazo noté rigidez. Como si mi confesión familiar fuera una bomba de relojería para la suya. Esa noche no dormimos, hablamos hasta el alba. Planeando un futuro imposible, mudarnos a Madrid. Donde el amor gay es menos escándalo y más rutina. Pero Albacete nos tenía atrapados. Como raíces en tierra seca. Los días siguientes fueron un purgatorio. Mi padre no respondía llamadas. Y mi madre solo enviaba mensajes tibios, ora por ti. Hijo. En el trabajo. Los rumores corrían como el viento de levante, colegas que me miraban de reojo. Clientas que pedían a otra para sus cuentas. Miguel. Por su parte. Se volvió distante, las patrullas lo absorbían. Y cuando volvía, olía a estrés y a mentiras. Una noche. Después de una discusión tonta sobre la cena. Explotó, no puedo con esto. Luis. Si mi jefe se entera. Adiós carrera. ¿Quieres que termine en la calle como tú? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Y respondí con veneno, entonces vete con Paco y sus chistes. Finge que eres el héroe que todos ven. Se marchó dando un portazo. Y yo me quedé solo. Contemplando las grietas en el techo como mapas de mi propia fractura. Semanas después. En marzo. Cuando los almendros florecían en las afueras como promesas rotas. Miguel y yo intentamos reparar lo nuestro. Me llevó a un mirador en la Sierra de Alcaraz. Donde el paisaje se extendía como un mar de olivos plateados bajo el sol poniente. Allí. Sobre una manta raída. Me besó con la ternura de los primeros días. Perdóname. Dijo. Y yo lo perdoné. Porque el amor es así, ciego y masoquista. Regresamos más unidos. O eso creí. Hasta que una redada policial irrumpió en el Olivo. Era Viernes Santo de resaca. Con el bar lleno de almas perdidas buscando olvido en el alcohol. Yo estaba en un rincón. Con un gin en la mano. Cuando la puerta se abrió de golpe y uniformes invadieron el espacio como una plaga. Gritos. Empujones. Y de repente.
Una mano me agarró del cuello. Paco. Con su sonrisa sádica. Mira quién tenemos aquí. El novio del poli. Me arrastraron afuera. Esposado como un criminal. Mientras los flashes de los móviles iluminaban la noche como estrellas malvadas. Miguel no estaba en el turno, gracias a Dios. Pero su ausencia me dolía más que las esposas. En la comisaría. El aire era espeso. Cargado de tabaco y desprecio. Me metieron en una sala de interrogatorios. Una habitación gris con una mesa metálica y una bombilla que zumbaba como una avispa enfurecida. El comisario. Un hombre de 50 con bigote canoso y ojos de halcón. Me miró como si yo fuera la escoria de la tierra. ¿Qué hacías en ese antro de vicios? ¿Chaval? Buscando problemas. Negué. Tartamudeando que solo tomaba una copa con amigos. Pero él rió. Un sonido gutural que reverberó en las paredes. Amigos. Dice. Todos sabemos qué tipo de amigos frecuentan el Olivo. Eres uno de esos. ¿Verdad? Un maricón que corrompe la ciudad. No respondí, me limité a bajar la cabeza. Sintiendo el calor de la vergüenza subir por mi cuello. Me aislaron en una celda al fondo del pasillo. Un cubículo de hormigón con un catre duro y un retrete que apestaba a orina vieja. Las horas se estiraron como goma. Y en la soledad. Los pensamientos me asaltaron, mi padre. ¿Qué ahora tendría más munición para odiarme, mi madre? Rezando por un milagro que no vendría, Miguel. Que si se enteraba. Podría perderlo todo. Golpeé la pared hasta que los nudillos sangraron. Un dolor físico que distraía del emocional. Al amanecer. Cuando el sol empezaba a filtrarse por la ventanilla enrejada. Oí pasos. No era el carcelero gruñón, era Miguel. Con el uniforme impecable y el rostro pálido como la luna manchega. Entró en la celda sin decir palabra. Cerrando la puerta tras de sí. Sus ojos. Esos ojos verdes que me habían salvado tantas veces. Ahora brillaban con lágrimas contenidas. Luis. Dios. ¿Qué ha pasado? Le conté todo. Con voz ronca. Y él escuchó en silencio. Su mano rozando la mía a través de las rejas internas. Paco lo organizó todo. Sospechaba de mí. Y usó la redada para pillarte. El peso de su confesión me aplastó, no era azar, era venganza personal. Miguel sacó un manojo de llaves, privilegios del uniforme. Y por un instante pensé que me liberaría. Pero no, solo abrió la puerta lo suficiente para entrar y abrazarme. Te sacaré de aquí. Prometió. Su aliento cálido contra mi oreja. En ese abrazo. Bajo la luz fría de la celda. Sentí su cuerpo temblar. Y supe que su secreto estaba tan expuesto como el mío. Pero la justicia. En comisaría. No llega con abrazos. Paco irrumpió minutos después. Con una sonrisa que era puro ácido. Vaya. El héroe salvando a su putita. ¿Qué dirá el comisario de esto? Miguel se enderezó. Soltándome con gentileza. Y enfrentó a su compañero con una calma que me heló la sangre. Déjalo ir. Pago. No hay cargos. El otro rió. Pero en sus ojos vi duda. Miguel. Con un gesto sutil, un roce de hombros que parecía casual. Le susurró algo al oído. No oí las palabras. Pero el rostro de Paco palideció. Y retrocedió.
Minutos después. Me soltaron sin explicaciones. Con un papel que decía falta de pruebas. Salí a la calle. Con el sol de Albacete cegándome. Y Miguel me siguió. Su mano en mi espalda como un ancla. No hablamos mucho en el camino a casa. Él conducía su coche particular, un Seat viejo que olía a su colonia. Y yo miraba por la ventana los edificios familiares que ahora parecían extraños. ¿Qué le dijiste a Paco? Pregunté al fin. Miguel suspiró. Girando hacia la avenida de la estación. Le dije la verdad. Que si te jode a ti. Me jode a mí. Que somos familia. Sus palabras eran un bálsamo. Pero también una sentencia, su secreto estaba en juego. Y Paco no era de los que olvidan. De vuelta en mi piso. El mundo parecía haberse detenido en esa celda de hormigón. Pero la realidad de Albacete me golpeó como una resaca. El teléfono no paraba de vibrar, mensajes de amigos del bar preguntando si estaba bien. Y uno de Carmen, papá lo sabe todo. Ven a casa. Ignoré la mayoría. Acurrucado en el sofá con Miguel a mi lado. Su cabeza en mi regazo mientras el sol de la mañana pintaba rayas doradas en el suelo. Esto cambia todo. Murmuró él. Y yo asentí. Acariciando su cabello corto como si fuera un talismán. Cambiaba todo. Sí, ya no podíamos escondernos en las sombras de El Olivo o en escapadas a la sierra. La redada había sido un reflector. Y ahora éramos actores en un drama que no habíamos escrito. Esa tarde. Miguel tuvo que volver al trabajo, no puedo faltar. ¿O sospecharán más? Dejándome solo con mis demonios. Llamé a mi hermana. Y su voz al teléfono era un puente frágil, Luis. Papá está destrozado. Dice que has traicionado a la familia. Fui a casa esa misma tarde. Con el estómago revuelto como después de una manchega picante. Mi padre me recibió en el porche. Fumando un ducados con manos que temblaban ligeramente. No me abrazó, solo me miró. Sus ojos tan parecidos a los míos, llenos de una decepción que dolía más que el desprecio. Siéntate. Ordenó. Y hablamos durante horas. O más bien él habló y yo escuché. Habló de su juventud en la posdictadura. De cómo Franco había moldeado a los hombres para ser pilares. No raros. No es por ti. Hijo. Es por la vergüenza. ¿Qué dirán en el taller? ¿Qué dirá tu madre en la misa? Yo intenté explicarle que amar a Miguel no era una elección, sino un latido, que en Albacete, con sus fiestas y sus tradiciones, el amor gay era tan manchego como el azafrán, solo que menos celebrado. Pero mis palabras rebotaban en él como pelotas en una pared de ladrillo. Al final, con voz quebrada, dijo, quédate. Pero no lo traigas aquí. Y busca ayuda. Luis. Hay curas en la parroquia que arreglan estas cosas. Salí de allí con un abrazo forzado de mi madre y la promesa de volver el domingo. Pero en el fondo sabía que la grieta se había ensanchado. En el camino de regreso. Pasé por la comisaría, vi a Miguel a través de la ventana. Escribiendo informes con la mandíbula tensa. Y juré que lo protegería. Costara lo que costara. Los días siguientes fueron una danza en el filo de la navaja. En el trabajo. Mi jefe, un hombre bonachón de bigote torcido, me llamó a su despacho y, con torpeza paternal, me dijo, Luis. Oí lo de la redada. No juzgo. Pero mantén la cabeza baja.
Esta es una cooperativa católica. Asentí, tragándome el nudo. Y volví a mis números, donde al menos las sumas no mentían. Miguel, por su parte, lidiaba con Paco, el compañero lo hostigaba con miradas y comentarios velados. Como cuidado con tus amigos. No vayan a infectarte. Una noche. Llegó a casa con un moratón en la mejilla, me caí en una perseguida. ¿Mintió? Pero yo supe la verdad. Lo curé con besos salados. Y en la cama. Nos amamos con una urgencia que rayaba en la desesperación. Como si cada caricia pudiera blindarnos contra el mundo. Abril trajo la Semana Santa. Con sus procesiones que llenaban las calles de incienso y penitentes encapuchados. Un recordatorio irónico de nuestros propios pecados ocultos. Miguel y yo nos escabullimos a Almansa por un día. Fingiendo una visita a unos tíos míos. Y allí. En un hotel cutre con vistas a la llanura. Hablamos de futuro de verdad. Quiero renunciar al cuerpo. Confesó él. Mientras fumábamos en el balcón. El humo elevándose como oraciones no dichas. Podríamos abrir un bar en la costa. ¿Lejos de esto? Yo reí. Amargamente, ¿y mi familia? ¿Y la tuya? No somos millonarios para huir. Pero en sus ojos vi determinación. Y por primera vez. Esperanza. Regresamos renovados. Planeando una cena con mis padres para hablar claro. Aunque el miedo nos roía por dentro. Sin embargo, el destino de Albacete es caprichoso como un toro en la plaza. Una mañana de mayo. Mientras compraba naranjas en el mercado de Villacerrada, esos puestos donde las señoras chismorrean sobre todo. Oí mi nombre en una conversación ajena. Dos mujeres. Con cestas llenas de tomates. Cuchicheaban, el hijo de los Martínez. El maricón ese de la redada. Dicen que su poli es su amante. El corazón me dio un vuelco, los rumores se habían extendido como el polvo del camino real. Esa tarde. En la oficina. Recibí una carta anónima, vete de la ciudad o te quemamos el piso. Sodomita. La tiré al suelo. Temblando. Y llamé a Miguel. Él llegó rápido. Con su placa brillando bajo el sol. Y me abrazó en la puerta. Ignóralo. Mañana lo investigo. Pero la investigación fue un fiasco. Paco. Por supuesto. Estaba implicado en los rumores, había filtrado detalles de la redada a sus amigotes del bar. Y cuando Miguel lo confrontó en la comisaría, las cosas escalaron. Oí la historia de labios de un compañero neutral. Paco había gritado que Miguel era un traidor al uniforme. Y el comisario, oliendo escándalo, los separó. Esa noche, Miguel llegó destrozado. Con una botella de pacharán en la mano. Me han suspendido una semana. Por conflicto de intereses. Bebimos en silencio. El licor quemándonos la garganta. Y entre tragos. Confesó, Paco sabe todo. Me amenazó con decírselo a mi familia. Yo lo abracé. Sintiendo su cuerpo rígido contra el mío. Y por primera vez. El amor me pareció una carga demasiado pesada. La suspensión de Miguel fue un respiro forzado. Pasamos esos días encerrados en el piso. Cocinando paellas que salían socarradas y viendo películas antiguas en la tele. Intentando fingir normalidad. Pero la ciudad nos asediaba, llamadas anónimas a medianoche. Pintadas en la puerta, maricón, en rojo chillón.
Y miradas en la calle que cortaban como cuchillos. Mi padre, en un gesto de tregua, me invitó a un café en la plaza del mercado. Y allí, bajo los toldos rayados, me dijo, he hablado con el cura. Hay un retiro en Toledo para gente como tú. Ve. Y todo se arreglará. Rechacé con gentileza. Pero sus ojos suplicantes me partieron el alma. Papá. No necesito curarme. Necesito que me aceptes. Mientras tanto, Miguel se hundía en su propio abismo. Hablaba poco. Fumaba mucho. Y una noche, después de una pesadilla donde soñaba con su padre enterándose, me confesó, a veces pienso que sería más fácil sin esto. Sin nosotros. Sus palabras fueron un puñal. Y respondí con furia contenida, entonces vete. No te retengo. No se fue. Pero el daño estaba hecho, el amor. Que antes era fuego. Ahora era brasas que quemaban despacio. Junio llegó con el calor sofocante. Y con él, la feria de Albacete en miniatura, verbenas en los barrios. Donde la gente baila seguidillas ajena a nuestros dramas. Intentamos ir a una. Disfrazados de pareja hétero, yo con una camisa a cuadros. Él con pantalones vaqueros. Pero la farsa nos agobió. En mitad de la plaza, bajo las guirnaldas de luces, Paco apareció como un fantasma. Vaya. ¡Los tortolitos!, gritó. Ebrio de cerveza y maldad. La multitud rió. Y Miguel, con los puños cerrados, lo empujó. Cállate la boca, cabrón. La pelea fue breve, un intercambio de golpes que dejó a Paco con la nariz sangrante. Pero suficiente para que la policía, irónicamente, interviniera. A Miguel lo llevaron esposado. No por la pelea, sino por conducta inapropiada con un sospechoso. Yo corrí tras el coche patrulla. El corazón en la garganta, gritando su nombre en la noche veraniega. En la comisaría. El comisario me recibió con una sonrisa fría. Tú, amigo, ha cruzado la línea. ¿Mañana? Juicio interno. Me quedé allí hasta el alba. En la sala de espera con sus sillas plásticas y su olor a desinfectante. Rezando a un Dios que nunca había creído del todo. Cuando me dejaron verlo. A través del vidrio. Miguel parecía un extraño, ojeras profundas. Labios agrietados. Lo siento. Luis. ¿Te metí en esto? Sacudí la cabeza, presionando la palma contra el cristal. Sácalo. Por favor. Pero en sus ojos vi la rendición. Y supe que el turning point había llegado, no era solo una suspensión, era el fin de su fachada. El juicio interno de Miguel fue un circo discreto en la sala de reuniones de la comisaría. Un espacio con banderas españolas raídas y un crucifijo polvoriento que observaba como un juez mudo. Yo no pude entrar, familiares no autorizados. Me dijeron con sorna. Así que esperé en el pasillo. Contando baldosas como si fueran latidos. Horas después. Salió con el rostro ceniciento. La placa en el bolsillo como un peso muerto. ¿Indefinido?, murmuró al sentarse a mi lado en un banco de madera astillada. Hasta que investiguen irregularidades en la redada. Sabíamos lo que significaba, despido inminente. Escándalo en los periódicos locales. Y su familia en Villarrobledo enterándose por chismes de taberna.
Caminamos en silencio hasta el coche. El sol de julio abrasando las aceras como un hierro al rojo. En el piso. Colapsó en el sofá. Y yo lo abracé mientras lloraba lágrimas silenciosas de hombre hecho, que mojaban mi camisa como lluvia manchega. Todo por ti. Sollozó. Y yo negué con vehemencia, por nosotros. Por ser honestos. Pero en el fondo. La culpa me roía, mi arresto había sido la chispa. Y ahora su vida ardía. Esa noche. No dormimos, hablamos de planes B, él buscando trabajo en seguridad privada. Yo pidiendo traslados a cooperativas en Valencia. Pero las palabras eran humo, la realidad era que Albacete nos había masticado y escupido. Al día siguiente. Paco vino a casa. No para pelear, sino para regodearse, se presentó en la puerta con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que era puro veneno. Firma esto. Colega. Renuncia voluntaria. Y evitas el escándalo. Miguel lo miró con odio puro. Pero firmó no por cobardía, sino por protegerme. Cuando Paco se fue, riendo bajito, Miguel rompió la carpeta contra la pared. Papeles volando como confeti amargo. Se acabó, dijo. Y yo supe que no hablaba solo del trabajo. Nuestras noches se volvieron rituales de consuelo, cenas frías de tortilla de patatas y vino barato, donde el silencio era más elocuente que las palabras. Yo intentaba animarlo con paseos por el río Órbigo. Pero él se perdía en pensamientos, murmurando sobre su padre, si se entera. Me deshereda. Literalmente. Mi propia familia era un campo minado. Mi padre, en un arrebato de orgullo herido, me cortó el dinero que me pasaba mensualmente, gánatelo tú. Si eres hombre. Mi madre visitaba a escondidas, trayendo platos de pisto manchego envueltos en papel. Sus ojos suplicantes, vuelve a la normalidad. Luis. Por mí. Le prometía intentarlo. Pero cada vez que veía a Miguel ahora desempleado, buscando curros en bares de carretera, el nudo se apretaba. Una tarde. En el parque de la fiesta del árbol. Nos sentamos en un banco bajo los pinos. Y él soltó la bomba, deberíamos parar. Solo un tiempo. Hasta que las cosas se calmen. Sus palabras fueron un mazazo, el banco se hundió bajo mí. Y respondí con voz quebrada, parar es morir para mí. Discutimos. Voces bajas pero afiladas. Y al final. Se marchó, dejándome solo con el eco de los pájaros. La soledad fue mi compañera esa semana. Un vacío que llené con turnos extras en la cooperativa y noches en el Olivo, donde los amigos me daban palmaditas en la espalda pero sus ojos decían pobre Luis. Abandonado. Rumores decían que Miguel había vuelto con su familia, fingiendo arrepentimiento. Y el pensamiento me envenenaba. Una noche, ebrio de anís, llamé a mi padre, ven a verme. Necesito hablar. Vino al día siguiente. Reticente. Y en mi cocina, con el fregadero lleno de platos sucios. Le conté todo, el amor, el arresto, la pérdida de Miguel. Para mi sorpresa. No gritó, solo escuchó. Fumando en silencio. El amor es un lujo. Hijo. En esta tierra. La supervivencia es primero. Se fue con un abrazo torpe. El primero en meses. Pero sus palabras me dejaron más vacío, ¿era yo un lujo prescindible?
Agosto trajo el calor infernal. Y con él, la ruptura definitiva. Miguel me llamó para verse en el mirador de la sierra. Ese mismo donde habíamos soñado. Llegó con una caja de sus cosas y camisas arrugadas. El reloj que le regalé. Y sin preámbulos, no puedo. Luis. Mi padre lo sabe. Gracias a Paco. Me dio un ultimátum: o dejo esa vida, o me echo de casa. Lágrimas corrían por su rostro. Y yo, con el corazón hecho trizas, le rogué: lucha por nosotros. Pero él negó, besándome una última vez con labios que sabían a despedida. Te amo. Pero no lo suficiente. ¿Se fue? El coche perdiéndose en la curva. Y yo me quedé allí, gritando al vacío hasta que la voz se me quebró. El dolor fue un abismo, días en la cama, con las persianas bajadas, comiendo pan duro y bebiendo agua del grifo. Amigos intentaban sacarme una noche en una disco de Alicante. Pero el alcohol solo avivaba el fuego. Mi trabajo pendía de un hilo, el jefe me dio una semana de vacaciones forzadas. En esa semana, toqué fondo, una noche. Solo en el piso. Saqué una navaja del cajón de herencia de mi abuelo y la presioné contra la muñeca. No para cortar profundo, sino para sentir algo más que vacío. La sangre brotó en perlas. Y lloré como un niño, dializando a Carmen en pánico. Ella llegó con mi madre. Y entre las dos me vendaron. No solo la herida, sino el alma. Eres fuerte, Luis. Más que nosotros. La curación empezó despacio, como el río después de la sequía. Volví al trabajo, con sonrisas forzadas y números que me anclaban. Mi padre, en un gesto impensable, me invitó a cazar en la finca familiar para despejarte. Y allí, entre olivos centenarios, hablamos de verdad. Me equivoqué. Hijo. El cura me abrió los ojos: el amor no es pecado si es puro. No era perdón total, pero era un paso. Miguel, meanwhile, se mudó a Toledo. Trabajando en un supermercado, sus mensajes eran esporádicos. Ecos de lo que fue. Septiembre me trajo una epifanía en la feria de Albacete, con sus casetas bullendo de vida. Caminé solo entre la multitud, oliendo a morcilla y a vino. Y por primera vez, no me escondí. Bailé una jota con un desconocido, un chico de ojos risueños. Y en su roce inocente, sentí renacer. No era venganza contra Miguel, era liberación. Llamé a mi familia esa noche: os quiero. Y os necesito como soy. Mi padre respondió: ven el domingo. Trae a quien quieras. Pero el pasado no suelta fácil. Una carta de la comisaría llegó: investigación cerrada. Pero con una nota de Paco: disfruta tu libertad. Maricón. La quemé en el fregadero. Y con las cenizas, quemé el rencor. Miguel me escribió: te echo de menos. Respondí: yo también. Pero sigamos adelante. No era cierre, era espacio. Octubre pintó Albacete de ocre, con las vendimias en las viñas que rodean la ciudad como un collar de uvas maduras. Mi vida, después del abismo, empezaba a teñirse de colores tenues: mañanas en la cooperativa donde los números fluían sin esfuerzo. Tardes en el gimnasio del barrio para quemar no solo calorías,
sino fantasmas. Carmen me presentó a un grupo de apoyo en la Casa de la Cultura, gente como tú. Luis. ¿Qué ha pasado por el fuego? Y allí. En un círculo de sillas plegables. Escuché historias que eran espejos de la mía, rechazos familiares. Amores rotos en la sombra. Por primera vez. Hablé sin filtros, del arresto. De Miguel. De la navaja. Las lágrimas colectivas fueron catarsis. Y salí de allí con números de teléfono que prometían cafés. No solo compasión. Mi familia era un rompecabezas en reconstrucción. Las comidas dominicales volvieron. Con mi padre contando chistes del taller, torpes intentos de normalidad y mi madre sirviendo porciones extras de migas ruleras. Una vez. Le pregunté a mi padre, ¿cambiarías algo? Él masticó despacio. Ojos fijos en el plato, cambiaría mi silencio. Hijo. Eso sí. No era disculpa grandilocuente. Pero en La Mancha. Las palabras son escasas como el agua. Y valen oro. Invité a un amigo del grupo. Javier, un profesor de instituto con sonrisa fácil. A una de esas comidas. Y aunque mi padre carraspeó, no dijo nada. Javier y yo empezamos a vernos, cafés en la plaza de Gabriel Ciscar. Paseos por el Museo de la Cuchillería donde reíamos de las navajas que tanto me habían tentado. No era amor aún, era sanación. Un bálsamo suave contra las cicatrices. Miguel reapareció como un vendaval de invierno prematuro. Una carta en noviembre. Escrita a mano en papel rayado, estoy en terapia. Luis. Aprendiendo a ser yo. ¿Podemos hablar? Dudé días. El corazón un nudo de algodón de azúcar, dulce pero pegajoso. Al final. Accedí, nos vimos en un bar neutral en las afueras. El rincón del abuelo. Con vistas a los campos secos. Él había cambiado, más delgado. Con barba incipiente que le endurecía el rostro. Pero los ojos verdes seguían siendo faros. Hablamos horas. Sorbiendo cafés que se enfriaban, de su despido me echaron con una patada. Pero ahora trabajo en una librería. Vendiendo sueños. De su familia, mi padre me dio la espalda. Pero mi hermana me apoya. Yo le conté del grupo. De Javier. Y en vez de celos, vi alivio en su rostro. Me alegro. Dijo. Y su mano rozó la mía sobre la mesa, un gesto inocente. Cargado de historia. No volvimos, no era el plan. Pero esa charla fue cierre, un puente quemado con cariño. No con odio. Gracias por haberme amado. Murmuró al despedirnos. Y yo respondí, gracias por haberme roto. Para reconstruirme. Regresé a Albacete con el pecho ligero. Como después de una tormenta que limpia el aire. Javier y yo avanzamos, una cena en mi piso. Con velas y una botella de airón que compramos en la cooperativa. Sus besos eran diferentes a los de Miguel, más juguetones. ¿Menos urgentes? ¿Y en su abrazo? Sentí por primera vez que el amor podía ser compañero. No batalla. El clímax llegó en diciembre. Bajo las luces navideñas que adornaban la calle Tinte. Paco. Ese bastardo con bigote de dictador. Había sido ascendido, ironía del cuerpo. Y en una fiesta de la policía a la que Miguel fue invitado como excompañero. Las cosas estallaron. Me enteré por un mensaje de Miguel a medianoche, Paco me acorraló. Dijo que te arruinaría si no me callaba. Corrí a la comisaría. Corazón desbocado.
Y allí, en el aparcamiento nevado de escarcha, los encontré, Paco con el puño alzado, Miguel defendiéndose con palabras afiladas. Admítelo. Maricón. Lo de la redada fue por tu culpa. No pensé, actué. Me interpuse, gritando, basta. Fue por odio. Odio tuyo. ¿Por qué no soportas verte en nosotros? La multitud de uniformes se giró. Y en ese silencio helado, solté todo, el acoso, las amenazas, la filtración que destruyó vidas. No soy víctima, soy superviviente. ¿Y tú? Paco. Eres el cobarde que se esconde tras una placa. No hubo puñetazos, solo miradas que cortaban. El comisario intervino, arrastrando a Paco adentro. Y Miguel me abrazó, temblando. Lo dijiste, susurró. Por los dos. No fue quietud. Un quiebre interno donde el silencio gritó más fuerte que cualquier protesta. Esa noche, en casa, Javier me esperó con chocolate caliente y una manta. Le conté. Y él sonrió, eres valiente. Luis. Más que yo. Nos amamos despacio. Con la ternura de quien sabe que el clímax no destruye, sino libera. Al día siguiente. Una investigación interna contra Paco, testigos de la fiesta hablaron. Y su ascenso se evaporó como humo. No fue justicia poética, fue lógica. La rueda girando por fin en la dirección correcta. Enero trajo nieve a Albacete, rara avis en La Mancha. Y con ella, paz. Mi padre me regaló un libro en Reyes, El amor en los tiempos del cólera. Con una nota, para que sepas que el amor gana. Siempre. Reí, abrazándolo. Y supe que la curación era colectiva. Miguel nos visitó una vez. Con Javier, charlaron como viejos amigos. Y en sus risas vi el cierre. Paco fue reasignado a un pueblo perdido, viviendo su hiel en silencio. La vida fluyó, Javier y yo planeamos un viaje a Valencia. Mi familia creció en aceptación, incluso mi madre rezó por tu chico en misa. Y el grupo de apoyo se convirtió en familia elegida. No era perfección, había días de duda. Noches donde el pasado susurraba. Pero el presente era mío, un contable gay en Albacete. Amando a la luz del sol. Febrero. Con su San Valentín comercial y sus lluvias que lavan las calles de Albacete. Me encontró más entero que nunca. Javier y yo habíamos alquilado un piso más grande en el barrio de San Pedro. Con un balcón que daba a la muralla medieval, un recordatorio de que las defensas caen. Tarde o temprano. Cocinar juntos era ritual, él. Con su precisión de profesor. Midiendo el aceite para el salmorejo, yo. Improvisando con las hierbas del mercado. Nuestras discusiones eran sobre tonterías, si el queso manchego va mejor con membrillo o con vino. No sobre secretos. El amor. Descubrí. Podía ser cotidiano. Como el pan de la tahona, sustento. No tormenta. Pero el pasado. Terco como un olivo viejo. No se rinde sin pelea. Una mañana de marzo. Mientras revisaba facturas en la cooperativa. Recibí una llamada de la comisaría, señor Martínez. Necesitamos su declaración para el caso de acoso. Era sobre Paco, la investigación había destapado más, mensajes amenazantes a otros. Filtraciones a grupos extremistas locales. Fui.
Con Javier a mi lado, su mano en la mía un talismán. Y declaré con voz firme, detalles del arresto. Las pintadas. La pelea. El comisario. Un tipo nuevo con acento andaluz. Asintió, esto acaba con él. Señor. Justicia. Al fin. Salí al sol. Respirando hondo. Y por primera vez. Creí en esa palabra, justicia no como venganza, sino como equilibrio. Mi familia floreció en la primavera. Mi padre. En un gesto que me dejó sin aliento. Asistió a una charla del grupo de apoyo, por curiosidad. Dijo. Y salió cambiada, hay mucho dolor ahí fuera. Luis. Ojalá hubiera sabido antes. Cenamos juntos esa Pascua. Con Javier integrado como un más. Contando anécdotas de la escuela que hacían reír a mi madre hasta las lágrimas. Miguel envió una postal desde Toledo, feliz. Hermano. Enhorabuena por tu vida. La clavé en la nevera. Junto a fotos nuestras tres, un trío improbable pero real. El verano de 2026 llegó con la feria en su apogeo. Casetas bulliendo de jamón y jotas. Javier y yo bailamos en público. Manos entrelazadas. Bajo las guirnaldas que parpadeaban como estrellas. No hubo miradas hostiles, solo curiosidad benigna. Y en una caseta. Mi padre nos invitó a una ronda, por los amores verdaderos. Brindó. Y el vino bajó dulce. Paco. Meanwhile. Fue expulsado del cuerpo, noticia en el diario de Albacete. Discreta pero satisfactoria. Oí que se mudó a un pueblo en Cuenca. Solo con sus demonios. La vida no es cuento de hadas, hay días grises. Como cuando Javier y yo discutimos por celos tontos, sigues pensando en él. O cuando mi madre recayó en sus rezos antiguos. Pero en esos momentos. Recordaba el gesto de Miguel en la celda, un roce que dijo más que palabras. Ahora. Enseño en el grupo, el amor no pide permiso. Solo se vive. Y en las noches. Con Javier dormido a mi lado. Miro por la ventana las luces de Albacete, ciudad de fachadas. Pero también de verdades y me pregunto, ¿valió la pena el dolor? Siempre. ¿Y si el gesto que nos salva no es grandioso, sino humano? En Albacete. Bajo el sol implacable. Un roce de manos puede romper cadenas. Y yo. Luis. Caminé libre.